Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, bienvenidas. Soy Antonio Díaz y pues el día de hoy tenemos un gran invitado, súper conocido por ser uno de los líderes de Nutriflick, este proyecto tan grande, tan espectacular que es muy joven y que bueno, tiene ya una historia que se está construyendo. Y bueno, parte de esa historia es Antonio Ballesteros, que está desde España, aquí en nuestro espacio, en tu espacio, Antonio. Y bueno, pues Antonio, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Antonio. Nada, gracias a ti por invitarme y es un placer estar aquí charlando un ratito contigo y bueno, y si podemos aportar y desde la experiencia y sobre todo me gusta mucho el enfoque que, bueno, cualquier cosa que me hubieras pedido hubiera aceptado, pero en esta ocasión me gusta el enfoque que me planteaste porque no se suele hablar de los fracasos ni se suele hablar de la parte oscura del emprendimiento, ¿no? Y quizás esto puede aportar mucho a muchos de los que están empezando o bueno, o no están empezando o que estén ya con un camino labrado. Sí, claro. Y digo, toda esta parte de hablar de las cosas que tal vez no se hablan, como bien, por ejemplo, pueden ser obstáculos, pueden ser fracasos, pueden ser rechazos, que todo esto nos puede servir a cada uno de nosotros para inspirarnos, empoderarnos y aprender de personas que ya están en ese recorrido que apenas nosotros vamos a transitar. Y bueno, Antonio, pues bueno, quisiera que nos dijeras quién es Antonio Ballesteros. Bueno, yo básicamente vengo de otro sector que es la farmacia, el mundo de la farmacia. Yo realicé los estudios de farmacia aquí en España, en Sevilla, Sí, y, y me marché, bueno, pues con ambición y con ganas de aprender y con ganas de hacer cosas diferentes, me marché a Inglaterra a trabajar después ok, de terminar la carrera de farmacia. Y aquí vino uno de mis grandes fracasos que luego lo convertí en un gran, bueno, en un gran desarrollo, ¿no? Y es que pues me di cuenta básicamente que el mundo de la farmacia pues no me llenaba, no me veía básicamente trabajando 30 o 40 años desde esa perspectiva de la salud, ¿no? Porque al final sí, era a base bueno, de comerciar con fármacos, ¿no? Y me daba cuenta, ¿no? De que había una forma como mucho más saludable, ¿no? Que claro, era trabajar desde la prevención, ¿no? Y en este punto tuve un gran dilema en mi vida, ¿no? Después de estar 2 años trabajando en farmacia en Inglaterra, pues tuve el dilema, ¿no? De empezar a cambiar mi vida, ¿no? Y bueno, como yo ya venía de este gremio sanitario y además había tenido una experiencia, ¿no? Con la pérdida de peso, porque en mi juventud pues había llegado a perder casi 40 kilos, ¿no? Y tal, pues decidí, ¿no? Estuve entre estudiar cocina y estudiar nutrición y aposté, ok, ¿no? Aposté por la nutrición. Y ya fue bueno, pues cuando empecé en 2012 a trabajar en esto de la nutrición. A partir de ahí, pues se han ido desarrollando todos los proyectos. claro. Y no te equivocaste al elegir esta gran profesión, ¿no? Que es Sí, la carrera del futuro, ¿no? La profesión del futuro, lo que va a dar sustentabilidad a muchas personas en muchísimos años, ¿no? Bueno, no ni tantos años, ¿no? En un periodo ya sí. mucho más corto. Pero creo que esto es importante eso fue una decisión importante que tuviste que tomar y que bueno, de la cual pues ahorita tienes ya un gran recorrido. Antonio, ¿cuándo descubriste que ser emprendedor, ya una vez que iniciaste tu recorrido, que ser emprendedor era algo que realmente tú querías en tu vida, que querías vivir, que querías pues estar eh, sintiendo, viviendo Sí. como persona? Pues mira, la verdad, Antonio, que eso fue algo que tuve claro desde muy pronto. Sobre todo, Antonio, y me vas a entender perfectamente, cuando me di cuenta que estaba trabajando por los sueños de otra persona Sí,
sobre todo cuando me di cuenta que no era dueño de mi propio tiempo. Es decir, aunque suene banal, sobre todo cuando yo veía, por ejemplo, ¿no? Desde la farmacia, ¿no? A cualquier hora, a las 6 de la tarde, a las 12 de la mañana, ¿no? Y a lo mejor veía un chico que venía de hacer footing, de correr a las 6 de la tarde, ¿no? Y decía, coño, yo no puedo correr a las 6 de la tarde, yo no puedo ir a correr claro. a las 12 de la mañana. Yo tengo un horario, tengo un horario fijo y tengo que cumplirlo. Y entonces yo, cuando pensé en tengo que estar 30 años trabajando de 9 a 2 y de 5 a 9 todos los días con este horario, en esta monotonía, ¿no? En este bucle, me agobié mucho porque soy una persona creativa, me gusta, soy desordenado y me gusta que los días sean diferentes, me gusta que cada día sea un día nuevo, una oportunidad nueva. Entonces, no era tanto pensando en emprendimiento, no era tanto pensando en negocios, no era tanto pensando en oportunidades de vida, sino era más pensando en mí, era más pensando en qué estilo de vida quería yo tener para estar 30 años, los 30, 40 años siguientes, ¿no? Y a partir de ahí empecé a encadenar, situaciones, ¿no? Sí, claro, esa flexibilidad, ¿no? Que te da el tener tus propias actividades. Si te entiendo perfectamente, esa libertad de tiempo, ¿no? Eso es clave y eso es muchas veces que hay personas que no lo logran dimensionar, pero es que significa todo, ¿no? Tener esa libertad de tiempo y esa flexibilidad. Ahí está la clave, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ya vi que tenía que hacer algo por mi futuro que fuera, que me permitiera ser dueño de mi tiempo, ¿no? Que luego realmente no es tan así, porque muchas veces tus propios negocios te consumen, ¿no? Pero realmente sí que eres dueño, ¿no? Eres dueño de tu tiempo, ¿no? Aunque es verdad que a veces te pueden llegar a consumir, pero eres dueño de tu tiempo. Sí, y estás construyendo algo tuyo, ¿no? Sí. Es muy importante. Antonio, ¿tuviste algún momento en tu camino donde no sabías hacia dónde tomar la dirección adecuada? Bueno, sí. Primero, como te decía, ni siquiera sabía si estudiar nutrición porque me encanta la cocina y estuve muy cerca de estudiar cocina. O sea, ahí fue el primer cruce de caminos, ¿no? De qué hago, ¿no? Ahí mi pareja, mi mujer Laura, pues me ayudó mucho a enfocarme, lo hablamos mucho, porque era una apuesta también arriesgada, porque hiciera lo que hiciera, iba a invertir mucho dinero, porque quería estudiar en los mejores sitios, ¿no? Entonces era como he trabajado 2 años muy duro en Inglaterra, he ahorrado dinero y ahora pues si voy a estudiar cocina, voy a estudiar en el Cordon Bleu, que es la mejor escuela de cocina en Madrid, o si voy a estudiar nutrición, voy a hacerla en una universidad buena y tal. Entonces, bueno, ahí fue el primer cruce, ¿no? Y luego, una vez que ya hice nutrición, la siguiente decisión fue viajar y mudarme y empezar de cero en Cádiz, en una ciudad, bueno, que para los que no conozcan España, Cádiz es una ciudad pequeña, muy pequeña, una población de 120.000 habitantes, muy pequeña. Muchos pueblos de México seguro que son más grandes que Cádiz. Y además, no solo eso, Cádiz es una ciudad con una tasa de desempleo y de paro la más alta del país, ¿no? Entonces, era una decisión muy arriesgada y ahí bueno, pues fue uno de los grandes dilemas, ¿no? ¿Por qué decidí apostar por eso? Porque es una ciudad de mar, es una ciudad de costa y yo otra de las cosas que quería sí o sí en mi vida era tener sol y tener el mar cerca. Entonces fui construyendo un poco en base a mis gustos, ¿no? En cuanto a mi estilo de vida, ¿no? Porque quería construir algo en torno a eso, ¿no? En torno a mi estilo de vida. Claro. Y a partir de ahí empecé y el tercer gran dilema, por así decirlo, fue cuando empecé a trabajar, a pasar consulta aquí en Cádiz, en un pequeño centro de fisioterapia, y al cabo de varios meses, 6, 7, 8 meses, la facturación no era demasiado alta, no era la esperada, ¿no? Era como que estaba facturando como 800, 900 dólares, euros, ¿no? Más o menos, ¿no? No era ni siquiera para poder vivir de ello, ¿no? Entonces ahí me planteaba mucho si había
bueno, había tomado la decisión correcta. Incluso empecé a buscar trabajo. Es decir, recuerdo que como tenía mucho tiempo libre, porque no tenía pacientes, buscaba ofertas de empleo en InfoJob, un poco a la desesperada, y menos mal que no encontré ninguno. Oye, ¿qué pasó por tu mente cuando estabas teniendo todos esos obstáculos y dijiste o pensaste, tengo que hacer algo diferente? ¿Qué es lo que pasó por tu mente? Si te digo la verdad, Antonio, lo único que pasaba por mi mente era trabajar lo más duro posible, es decir, intentar diferenciarme trabajando duro, con lo cual yo analicé un poco el mercado y aposté por diferentes cosas, ¿no? La primera, aposté por formarme incansablemente, es decir, todos los fines de semana, casi todos los días leía algo, casi todos los fines de semana acudía a algún curso e intentaba ir a muchos cursos presenciales para hablar con la gente, para intercambiar impresiones, para ver qué estaban haciendo otros compañeros. Es decir, intenté acercarme mucho al sector, pero desde dentro, ¿no? Desde dentro. Sí. No desde la parcela de quedarme en casa, ¿no? Porque yo me daba cuenta que en casa lo único que hacía era perder el tiempo y sobre todo perder el tiempo a veces distrayéndome del foco, como te decía, como incluso buscando trabajo, ¿no? Que era absurdo, ¿no? Y luego, bueno, por un lado esto, ¿no? Por un lado intentaba formarme mucho, por otro lado intenté, ¿no? Diferenciarme sobre todo, pues, con el método, ¿no? Pues ir buscando, pues, un buen software, una buena maquinaria, ¿no? Para trabajar, por ejemplo, haciendo cineantropometrías que aquí no se hacían en la ciudad. Bueno, intentando buscar cosas distintas a lo que se hacía, ¿no? Intentando diferenciarme pues desde esa parcela de, oye, pues no hacer dieta, de mandando un mensaje distinto a la población, ¿no? Oye, yo te voy a enseñar a comer, yo voy a hacer algo que tú todavía no conoces, no has hecho y que te va a ir bien, ¿no? Y un poco así, ¿no? Eso fue un poco la forma de ir solucionando un poco estos obstáculos de falta de trabajo. Sí es cierto que a medida que fui implementando todos estos puntos, pues la demanda, poco a poco, esa bola de nieve se hizo cada vez más grande. Ok. En aquel tiempo, Antonio, ¿hubo alguien o hubieron muchas personas que no creyeron en ti? Yo creo que no es que no creyeran en mí, pero sí es cierto, como te decía, yo venía de trabajar en Inglaterra y en el sector farmacéutico los sueldos eran muy altos. Nosotros teníamos un trabajo bien valorado, una reputación bien valorada y, por ejemplo, cuando yo a mi familia le dije que dejaba el trabajo, dejaba mi vida para irme al paro, a no trabajar y a buscarme la vida por mi cuenta en la ciudad con más paro de España, pues evidentemente mis padres sí me apoyaron, pero no lo veían, no compartían eso porque me veían estable, ¿no? Pero lo que no sabían es que no era feliz. Y bueno, mi propia familia fue la primera que me puso el stopper, ¿no? De estás loco, no lo hagas porque ahora estás, como se suele decir, ¿no? Estás bien, estás estable y lo que has conseguido, pues no lo consigue mucha gente, ¿no? Entonces veían como una locura, ¿no? Cambiar de vida después de toda esa lucha. Date cuenta que yo había estado 8 años estudiando farmacia, después de esos 8 años, un año casi de tramitación de papeles, del inglés, de buscar otros 2 años en Inglaterra. O sea, había hecho como 10 años de mi vida que como que parecía que tiraba al traste, ¿no? Y bueno, al final todo fue experiencia y me sirvió también para lo que hago hoy en día, evidentemente. Sí, por supuesto, y digo, y esa parte es muy dolorosa. Creo que muchos emprendedores como tú, como yo, han vivido esa parte de tener que soportar, ¿no? Que muchas veces la familia no está como en la misma sintonía que uno. Y bueno, eso es como parte del proceso. Creo que es lo normal. Al final, yo creo que el emprendedor, el primero que ve esa luz es la propia persona, porque tiene claro y porque arriesga, ¿no? De hecho, recuerdo que el segundo momento fue cuando yo ya, trabajando en mi primera clínica, decidí comprar un local para ampliar la clínica a un local muy grande, casi con más de 150 metros. Y mi padre de nuevo me dijo, ¿dónde vas? Estás loco, no te metas en esa inversión, eso es una locura, no, los números no salen.
y al final no le hice caso y volví a acertar, gracias a Dios, pero la familia siempre va a ser el primer freno y a veces hay que no escucharla. Sí, y nosotros, digo, como emprendedores, digo, me considero igual, somos tercos por naturaleza, ¿no? O sea, no vemos muchas veces, solamente vemos aquello que nadie está observando, más que nuestra mente, ¿no? Eso es algo difícil de explicar muchas veces, pero bueno, quien está emprendiendo lo entiende a la perfección. Sí. Antonio, también preguntarte, cuando tú en todo este camino o en ese momento has tenido errores, has tenido que asumir una responsabilidad de decir, ok, me equivoqué. ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo ves esos errores que sabes que cometiste? A ver, básicamente me considero una persona relativamente impulsiva en el sentido de que no me gusta darle demasiadas vueltas a las cosas. Es decir, soy de actuar, ¿no? Entonces, cuando veo o analizo que hay algo que no funciona o hay algo que no es lo que esperaba, intento radicalmente zanjarlo, ¿no? Cortarlo de raíz. Esto así que me venga a la mente, sobre todo en los últimos años me ha pasado, por ejemplo, de cara a la contratación de personal, por ejemplo. Es decir, Sí. Esto para el emprendedor, por ejemplo, es uno de los mayores problemas, ¿no? Cuando la empresa crece y tú necesitas delegar y hay veces que es muy difícil encontrar a las personas correctas para tu proyecto, ¿no? Sí. Y bueno, al final, por ejemplo, he tenido la mala suerte o la pena, ¿no? De tener que, por ejemplo, decir a varias personas oye, que no pueden continuar con nosotros, con el proyecto, porque a pesar de que me da pena y de que intento darles confianza, pues veo que no son lo que se esperaba, ¿no? Entonces, claro, yo prefiero al final la forma cortar de raíz, no alargar el problema, no alargar la agonía, porque a veces podíamos caer en esa tentación, ¿no? De, bueno, vamos a esperar un poco más, vamos a ver qué tal, vamos a ver. Y al final eso para el negocio es un mal, ¿no? Y en esa parte desde ese punto de vista, yo intento ser pragmático y sobre todo entender que una cosa es la vida personal y bueno, hay que entender, yo entiendo los negocios desde la personalidad, ¿no? Es decir, yo intento transmitir pues cómo soy a los negocios que emprendo, ¿no? Pero es cierto que no somos ONGs, es decir, no podemos en este sentido, bueno, pues regalar, ¿no? Y ahí, pues, a veces hay que ser un poco duro y a mí me cuesta mucho esa parte porque por mi personalidad me cuesta, pero creo que ahí la forma de atajar los problemas es hacerlo en cuanto notes que algo no va bien, es el momento, no hay que pensarlo. Si ya has tocado algo es porque ya eso no va a mejorar. Exactamente, y hablaste de un tema fundamental que es el trabajo en equipo. O sea, aquí, bueno, supongo que también allí en España, pero estamos acostumbrados a trabajar sin gente, a trabajar con nosotros solos, y eso genera más problemas que cuestan a lo largo muy caros. Sí. Y que esa parte de saber delegar y saber encontrar un buen equipo de trabajo te puede librar de muchas cosas que tú sabes perfectamente que muchas veces nos enfrascamos. Claro. Date cuenta que nosotros, por ejemplo, en este punto, nosotros, por ejemplo, en Nutriéndote somos 9 personas, ¿no? Entonces, tenemos un equipo de nutricionistas, también tenemos psicóloga, tenemos un entrenador, porque tenemos sala de entrenamiento, y todo eso tiene que estar en armonía, ¿no? Porque al final cada uno tiene que ser responsable del trabajo que está haciendo, ¿no? No puedes estar supervisando todo eso. Y ahí sí que yo diría, ¿no? A todas aquellas personas que empiezan de tener claro, ¿no? ¿Qué es lo que quieres con tu emprendimiento? Que cualquiera de los dos caminos es válido, ¿no? Pero ¿quieres un autoempleo o quieres una empresa, ¿no? Yo también, eso es una de las cosas que tenía clara desde el primer día, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, me empezó a ir bien, pero me di cuenta que cuando me iba de vacaciones, no me podía ir de vacaciones, porque si no, no facturaba.
fue claro. el siguiente clic en mi cerebro, ¿no? De decir, no puedo seguir así, porque aunque llevo poco, llevo un año solo, no puedo ir de vacaciones porque si no ese mes no facturo, no gano dinero y entonces pues un problema, ¿no? Entonces ahí Claro. fue una de los motivos por decir, bueno, hay que empezar a delegar, hay que empezar a crear un pequeño equipo y trabajar en este sentido, ¿no? Pero bueno, esto ya también es cada uno un poco decisión propia de cómo quiere enfocar el emprendimiento, ¿no? Sí, por supuesto, pues es un intercambio básicamente de tiempo por dinero y como bien dices, cada uno sabe exactamente qué es lo que quiere en su emprendimiento. Antonio, hasta el momento, ¿te sientes satisfecho? Mucho. Sí, la verdad es que la nutrición me ha dado amigos, me ha dado socios que se han convertido en amigos, me ha dado 3 proyectos muy productivos, muy bonitos. Me ha dado viajes porque conferencias, hemos estado en conferencias en muchísimos sitios. Me da este tipo de ratitos, ¿no? De poder pues, conversar con un tío que está en México, que es el otro lado del mundo. Y esto es maravilloso, ¿no? Al final, esto nunca lo hubiera podido hacer si hubiera sido farmacéutico, estoy seguro, ¿no? Exacto. Entonces, me ha dado tanto bueno, me ha dado la oportunidad de trabajar en un club de primera división, ¿no? En el fútbol de élite, ¿no? Que eso, bueno, eso para mí es un sueño porque era por lo que realmente empecé a estudiar nutrición y nutrición deportiva y es donde realmente yo tenía el foco puesto y gracias a Dios lo conseguí también. Entonces, me ha abierto tantas puertas que Claro. sería injusto pues decir que no, ¿no? Así que me siento muy satisfecho y estoy en la lucha, es decir, que nadie se piense que esto es fácil, que me levanto todos los días muy temprano, me acuesto muy tarde y es a base de seguir pensando, seguir innovando, seguir estudiando. Esto no es fácil, es decir, esto es una lucha continua, pero tengo la gran suerte de no sentirme que estoy trabajando. Es decir, y esto es así, es decir, yo lo único que estoy viviendo es de lo que me gusta, me estoy viendo de mi hobby, porque al final para mí es como un hobby, y bueno, y disfruto. Hay veces que no me apetece pasar consulta, pues porque al final se entra en la monotonía, y lo que voy Claro. haciendo, pues es jugar con eso. Bueno, pues antes pasaba consulta 5 días por semana, y ahora paso consulta solo 2. Pues voy un poco como ahora está tan de moda el mindfulness, ¿no? Pues escuchando un poco mi cuerpo, escuchando y cada vez Claro. me intento escuchar más para poder ser más feliz, ¿no? En este proceso de autoconocimiento. Pero bueno, pero ahí vamos. La verdad es que sí, la verdad es que la nutrición, bueno, pues de momento me lo está dando todo y solo tengo palabras de agradecimiento. Ok, excelente, sí, es una excelente profesión. Antonio, ¿cómo te has reinventado como persona a raíz de esta reciente contingencia sanitaria que vivimos todos, ¿no? Bueno, aquí en España pues fue un mazazo grande. Estuvimos confinados 2 meses. Y bueno, yo por ejemplo, que tengo todos estos empleados, tuvimos que hacer un ERTE. Esto en España, bueno, es que tú mandas a tus empleados al paro, los dejas sin trabajar y el gobierno se hace cargo del 70% de sus sueldos, ¿no? Esto Ok, muchas empresas tuvieron que hacerlo. ¿Cuál fue el problema? Que los gastos del local, muchos de los gastos seguían siendo altos, ¿no? sí, Entonces, hubo que reinventarse un poco. Nosotros empezamos a cambiar toda la estructura para intentar mejorar el servicio online. Muchos de los pacientes quisieron seguir online mientras estuvieron confinados, pero la gran mayoría prefirieron anular sus tratamientos sí, y esperar a la vuelta, ¿no? Te diría que, bueno, pues bajamos al 20%, ¿no? En la facturación durante esos 2 meses, es decir, prácticamente residual, ¿no? sí, ¿Y cómo me reinventé? Bueno, realmente durante esos 2 meses creo que trabajé más que nunca. Es decir, en lugar de quedarme un poco
con esa sensación de agobio y de qué va a pasar y de frustración, me puse a darle vueltas a la cabeza, me puse a intentar inventar. Por un lado, lancé una empresa nueva, que es Inico, con Alejandro, donde, bueno, pues lanzamos un proyecto de marketing digital y bueno, que lo montamos prácticamente en un mes para emprendedores y luego, por otro lado, me enfoqué mucho en mejorar de cara a la vuelta todos los protocolos de digitales, o sea, cómo digitalizar un poco nuestros servicios, ¿no? Y, y bueno, ahí puse un poco el foco, ¿no? Y luego, por otro lado, como teníamos Nutriflick, donde, bueno, yo, como tú bien sabes, yo soy el CEO de Nutriflick y coordino todo, pues organizamos el primer congreso online, que fue muy bien. Llegamos a tener una asistencia bastante grande, del que tú participaste también como ponente. Y fue un éxito, es decir, tuvimos una buena facturación porque regalábamos algunos descuentos para... Entonces, pudimos salvar el mes, ¿no? Lo que no conseguí facturar con la consulta, pues lo conseguimos facturar, por otro lado, por el mundo digital, ¿no? Y conseguimos un poco mejorar el mes. Y a partir de ahí mi obsesión ha sido esa, ha sido cómo mejorar cada día la clínica, nuestro servicio de nutrición para ser únicos. Es decir, nosotros en Cádiz pues somos un referente, pero ahora solo hay dos caminos. Es decir, es conformarte con eso porque nos va bien y la gente nos tiene en un 10, pero no es lo que quiero. Es decir, al final ahora lo que estoy es intentando volver a darle una vuelta de tuerca al servicio, claro, para intentar mejorarlo en procesos digitales, en entrega de informes, en valor añadido, en digitalización a través de una app, es decir, en seguir manteniendo los mismos precios, entregando mucho más valor. Y claro, ahí estoy, ahí estamos, todavía estamos en ello, ¿no? Pero porque esto es un trabajo muy grande, ¿no? Pero ahí estamos con esas. Sí, por supuesto, y esto es un trabajo de todos los días, ¿no? Y creo que muchos nutricionistas a lo largo y ancho del planeta, más bien profesionales de la salud, voltearon a ver por primera vez toda la parte digital, toda la parte de servicios digitales, consulta online. Estuve leyendo yo, de hecho, varios artículos donde las consultas se dispararon exponencialmente en esos meses. Y pues llegó para quedarse, ya venía desde hace tiempo, pero creo que ese tipo de golpes muchas veces sacuden a las personas para que ahora sí puedan entender por qué es importante tomar decisiones a tiempo. Sí, es cierto que la pandemia era algo también muy peculiar, porque para la persona que nunca había trabajado online no era el mejor momento para empezar, porque las personas, por lo menos aquí en España, había mucha incertidumbre. Entonces, nadie sabía realmente cómo iba a ser la semana siguiente. Entonces, la gente no tenía la cabeza en cuidarse. La gente, es verdad que la población, pues en general, ha habido quien se ha cuidado mucho y ha habido quien ha engordado mucho, ¿no? Pero la gente es verdad que no tenía, desde mi percepción, ganas de pagar un servicio de nutrición, ¿no? Han sido meses raros, ¿no? Pero realmente el mercado online es enorme. Sí, por supuesto. Y va a seguir creciendo. Antonio, ¿cuál es tu mayor miedo? Tanto como persona, como emprendedor, como empresario. A ver, como persona, mi mayor miedo es mi familia. Es decir, tengo 2 niños, como tú sabes, y mi mayor miedo es, o mi fuente de preocupación es que mi familia esté bien. Ese es mi miedo, ¿no? Y eso lo ocupa todo, ¿no? Eso lo ocupa todo en mi mente, ¿no? Que ellos estén bien. Luego, a partir de ahí, pues todo lo que hago es por ellos, ¿no? Todo mi motor de crecimiento, mi motor bueno, pues eso, de seguir luchando, de seguir con ganas, son ellos, ¿no? A nivel empresarial, evidentemente,
como todos los empresarios, la quiebra, ¿no? Entonces, el no poder pagar la deuda que se genera, porque al final todo empresario o casi todo empresario tiene deuda, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he generado deuda, ¿no? Pues la compra del local, con préstamos para reformar, es decir, tengo una inversión. Claro. Una inversión grande que tengo que ir pagando mes a mes, ¿no? Entonces, ahora mismo mi único miedo es no poder pagar al banco mes a mes, ¿no? Y no poder vivir tranquilo, ¿no? Gracias a Dios, ahora estoy tranquilo y bueno, y eso es lo que quiero, es lo único que quiero. Al final, no como te decía, esto no es tanto por dinero, sino por estilo de vida, ¿no? Hablamos de Claro. aquí yo no voy buscando ganar más dinero o ganar menos dinero, sino poder tener el estilo de vida que deseo, ¿no? Y a partir de ahí, el mayor miedo para mí es ese, ¿no? El que no entren los pacientes suficientes por la puerta o que el negocio digital pues caiga, ¿no? Y al final, bueno, que no nos compren nuestros cursos por lo que sea. Y que al final pues no podamos vivir de esto porque es nuestra pasión, ¿no? Porque si tuviera que volver a trabajar en la farmacia no tendría ningún problema, pero sería un poquito más infeliz que hoy, ¿no? Entonces, mi miedo realmente es no poder trabajar pues como lo hago ahora, ¿no? No trabajar de lo que me gusta, que es la nutrición. Que esto se acabe. Confío y deseo que esto no va a ser así porque hoy en día la nutrición. Así que se puede resumir en que mi miedo va a ser que no inventen una pastilla para curar la obesidad. Sí, no, digo, siento mucha empatía en ese aspecto porque creo que cuando descubres a un emprendedor y tocas como esas fibras sensibles, de verdad que sí se puede tener como que muchas cosas en común, ¿no? Porque al final de cuentas todos nos levantamos a cierta hora y trabajamos cierto número de horas al día para que nuestro proyecto salga a flote y muchas veces eso nadie lo ve más que nosotros y las personas que están junto a nosotros mismos, ¿no? En nuestro espacio. Pero de verdad es algo impresionante. Para mí ser emprendedor es algo grandioso y es algo que de verdad muy pocos logran dimensionar en su máximo esplendor lo que significa y lo que representa tener toda esta responsabilidad, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Antonio, ¿hubo en algún momento donde tuviste que decidir entre tu propio beneficio y tus valores como persona y como marca? Sí, totalmente. Mira, recuerdo una situación, bueno, tú sabes, yo me dedico sobre todo a la nutrición deportiva, es mi especialidad y prácticamente es lo que abordo en consulta. Y cuando empecé, recuerdo que empecé a colaborar con algunas marcas de suplementación. Y claro, pues como no ganaba lo suficiente, pues mi obsesión era poder ganar un poco más para poder vivir tranquilo, ¿no? Y entonces, pues claro, yo recomendaba ciertos productos de nutrición deportiva, pero que también vendía yo, ¿no? Entonces, no era una venta engañosa, es decir, no, era simplemente una venta cruzada, ¿no? Al final, los pacientes venían a verme a mí y yo les recomendaba la proteína whey y además, pues se la ofrecía, se la vendía si querían comprármela a mí, ¿no? Si no, como algo opcional, ¿no? Pero me di cuenta que mi trabajo perdía credibilidad, ¿no? Porque aunque yo estuviera recomendando un producto que sabía que era bueno para ellos, como pueda ser la creatina, el whey, lo que sea, ¿no? Y que podía generar dinero para mí, que podía generar más ingresos como ventas cruzadas. El problema es que esos ingresos me hacían perder cierta credibilidad a la hora de pautar las recomendaciones, ¿no? Y en este sentido, pues dejé de colaborar con ninguna marca, me desvinculé totalmente con estas marcas, ¿no? Y dejé de vender
productos en la consulta, ¿no? Me centré solo en la consulta deportiva. Los sigo recomendando, pero ahora pues les dejo libremente que ellos elijan. Les recomiendo algunas marcas o les recomiendo algunas páginas web, pero no tengo ningún tipo de comisión ni de beneficio sobre esa recomendación, ¿no? Y eso fue un ejemplo claro de esto, ¿no? Podría tener más beneficio si vendiera productos de suplementación, pero prefiero ser coherente con lo que hago y no venderlo. Otro ejemplo en el otro punto de la consulta, ¿no? Que es la obesidad, fue en una ocasión cuando me ofrecieron a través de un hospital que trabaja las operaciones de balón intragástrico y todas estas operaciones. Sí, bariátrico. Pues me ofrecieron bastante dinero por derivar pacientes hacia esta cirugía. Ellos me ofrecían, imagínate, como 300, 400 dólares por cada paciente que yo les mandaba a ellos, ¿no? Al hospital, ¿no? Y bueno, esto evidentemente, tal y como me lo ofrecieron, pues no era totalmente diametralmente opuesto a lo que yo estaba haciendo, ¿no? Porque yo al final estaba enseñando a comer a las personas y iba en contra de mis principios totalmente. Entonces, en este sentido, sí que me considero una persona bastante íntegra con lo que he hecho desde el principio y he rechazado propuestas porque no me cuadraban dentro de mis principios, a pesar de perder dinero, evidentemente, de perder mucho dinero. Pero bueno, me ha merecido la pena porque puedo dormir todas las noches muy tranquilo. Sí, claro, digo, y esa parte es fundamental, ¿no? Tener como que bien establecidos tus valores, tu filosofía, las creencias que te van a definir y que te van a dar esa personalidad de marca al final de cuentas. Eso es importante precisamente para saber discernir entre lo bueno y lo malo. Creo que eso también es parte. Aquí, en este sentido, recuerdo una de las conferencias que he dado para nutriólogos, nutricionistas, emprendedores, hay siempre una parte que siempre digo, ¿no? Y es el no vender tu esencia, es decir, no vendas tu esencia, porque el problema de vender tu esencia, el problema de venderte a cualquier industria, la que sea, es que luego es muy difícil restaurar la credibilidad frente a las personas que van a verte, ¿no? Y esto pasa mucho, por ejemplo, aquí en España hay muchos nutricionistas que empiezan a trabajar de primeras en herbolarios o para farmacias y empiezan a hacer dietas muy, muy, muy básicas, dietas del cajón, que acompañan con productos pues naturales, pseudoproductos, barritas o batidos sustitutivos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es vender tu esencia, ¿no? Al final tu esencia es de profesional sanitario, de velar por el código deontológico, de velar por la salud de las personas y eso no se puede hacer. Y si se hace, tienes que ser consecuente de que te van a encajar probablemente ya dentro del perfil del chamán. Y esto es muy difícil de revertir. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Hay una frase que me gusta de un libro que se llama Las 48 leyes del poder, que dice, define tu prestigio, tienes que defender ese prestigio obviamente con acciones que sean congruentes a lo que tú realmente eres y crees que es mejor. Exactamente, pues esto sería igual. Exacto, ya para ir cerrando, Antonio, ¿en qué áreas consideras que debe estar preparado un nutricionista emprendedor en esta nueva normalidad, desde tu perspectiva? Bueno, aquí, a ver, lo primero es nutrición. Y esto, aunque parezca una obviedad, tú y yo sabemos que cuando sales de la carrera no tienes una gran formación, ¿no? Bueno, sabes mucho. Exacto. Y tienes unas bases buenas sanitarias, ¿no? Pero hay muchas carencias a la hora de abordar, ¿no? Con las personas, ¿no? Entonces, lo primero, seguir formando en nutrición general y también en nutrición específica, es decir, apostar por una especialidad creo que es fundamental, ¿no? Si puede ser alineada
con alguno de tus valores, ¿no? Pues, por ejemplo, oye, si a lo mejor eres madre, a lo mejor la nutrición pediátrica se te puede dar bien. O si eres muy deportista, como me pasa a mí, pues a lo mejor la nutrición deportiva te motiva más, ¿no? O si has tenido problemas de intolerancia digestiva, pues a lo mejor por ahí puedes ayudar a muchas personas porque tú vas a tener mucha más empatía con ese perfil, ¿no? de pacientes, ¿no? Entonces, lo primero yo creo que sería, por un lado, encajarte en ese nicho al que vas a poder ayudar de verdad por empatía y por conocimientos, ¿no? Por las dos, en ese sentido. Eso sería a nivel de conocimientos de nutrición, que sería como una de las patas de la mesa, ¿no? Luego, sí que vamos a poner 4 patas. Otra fundamental sería las habilidades comunicativas. Es decir, ahora también está muy de moda el tema del coaching, ¿no? O el coaching nutricional. No lo veo tanto como el coaching, sino yo diría más como, porque yo he hecho formaciones de coaching, pero al final lo veo más como el sentido común, ¿no? Que a veces no es tan común. Es decir, yo he visto a personas contratadas que hemos contratado en la clínica hacer cosas muy, muy en contra del sentido común, ¿no? Entonces, aplicar el sentido común con las personas, ¿no? Hay que atender a las personas como nos gustaría que atendieran a nuestra familia o a nosotros mismos. Y esto es aplicar el sentido común, pero muchas veces no se aplica, ¿no? En cuanto a muchas cosas, ¿no? En cuanto al trato al teléfono, en cuanto al trato en la consulta, en cuanto a la cercanía, bueno, en cuanto a muchas cosas, ¿no? Pero luego sí que es verdad que hay formaciones para mejorar, ¿no? Esas habilidades comunicativas, pero sobre todo para empatizar, ¿no? con la persona, porque por encima de los conocimientos va a estar esa conexión con el paciente. Tú sabes que si no hay una conexión, da igual la dieta que le hagas, no, ese paciente no va a tener adherencia. Y la adherencia no viene tanto con el tratamiento dietético, sino con la persona que aborda al paciente, ¿no? Cómo la motiva, cómo le engancha, ¿no? Cómo le habla, cómo le trata, con qué cariño le dice las cosas. Bueno, esto creo que es fundamental y creo que es parte de nuestro éxito en Nutriéndote, ¿no? El trato cercano y la empatía que le damos a la gente y el cariño que le damos a la gente. Eso sería el segundo punto. Otro punto importante sería el del marketing digital, es decir, conocimientos básicos, al menos básicos, de redes sociales, de Facebook Ads, de Google Ads, de email marketing. Hay mucho, ¿no? Dentro del marketing digital, bueno, esto es amplísimo, ¿no? Pero por lo menos lo básico de estas 4 ramas, porque a través del email marketing vamos a poder ir recopilando una base de datos de estos pacientes que nos visiten para poder luego hacer otras acciones, ¿no? Y poder hacer ventas cruzadas. A través de Google Ads, fundamental para poder atraer a gente cuando no nos conoce nadie. A través de Facebook también, ¿no? Para hacer campañas de otra manera, ¿no? Y es decir, son herramientas que hoy en día, si no las utilizamos, estamos perdiendo el 90% de las posibilidades de adquirir un paciente, ¿no? Y la otra vía es el boca a boca, pero el boca a boca es eterno, es lento, es costoso. Y al principio, si no tenemos un motor de crecimiento, el negocio no va a arrancar, no va, o va a arrancar, pero demasiado lento, ¿no? Y puede ser que nos desesperemos antes, ¿no? Entonces, en este sentido, marketing digital. Y la cuarta pata, yo, por ejemplo, además de haber hecho un máster en marketing digital, también hice un máster, un MBA en negocios. ¿Por qué? Porque al final el MBA te da una perspectiva o el tener un poco de conocimientos en el mundo empresa te da una perspectiva diferente, ¿no? De cómo pues cómo se enfocan las empresas, cómo se organizan, qué tipo de estrategias se pueden trazar para crecer o lo que sea. Eso es infinito, ¿no? Entonces, tener un poco de esos conocimientos, ¿no? Para ordenar ideas, ¿no? Porque al final tú puedes ser emprendedor, puedes ser creativo, pero igual no sabes cómo ordenar todo eso, ¿no?
y en ese sentido, pues tener ciertos conocimientos empresariales ayuda a ordenar todas estas ideas, ¿no? A poder tener ese liderazgo para luego poder trabajar con personas, bueno, o crear, ¿no? Ese grupo de personas que trabajen contigo en tu equipo y que te ayuden a crear tu marca, ¿no? Y ya está, o sea, al final son muchas cosas, pero que hay que ir desarrollando poco a poco. Yo al final intento desarrollarme en todas estas áreas y si te soy sincero, en los últimos 3 años apenas he tocado la nutrición y me he enfocado mucho más en toda esta parte de el mundo empresa, el marketing digital, etcétera, etcétera, porque lo he visto claro que es el futuro, ¿no? Sí, por supuesto, y lo has dicho exactamente como lo hemos estado viviendo, como lo estamos presenciando. Y bueno, ya para cerrar, Antonio, cuéntanos un poquito acerca también de los proyectos que traes, qué hay en NutriFlick, qué es lo que pueden encontrar también aquí en la comunidad de nutricionistas emprendedores. Y a ver, cuéntanos. Bueno, pues a ver, ahora mismo a nivel digital estamos muy enfocados en NutriFlick. NutriFlick ha cumplido 1 año justo ahora. Hemos conseguido acercarnos a más de 20.000 nutricionistas en todo el mundo, 20.000, o sea, es una cifra bastante disparatada. Sí. Han probado ya la plataforma casi 700, 800 personas, bastante también, una cifra bastante buena, y básicamente estamos teniendo muchos problemas con la rotación en la empresa, porque las personas prueban, pero no están terminando de quedarse, ¿no? Como que hay mucha rotación, ¿no? Todos los meses entran muchas personas nuevas, se van otras tantas, ¿no? Y, bueno, pues ahí estamos en esa lucha de conseguir mantener y esa adherencia, ¿no? Conseguir mantener a los usuarios para que disfruten y para que aprendan y para que darles el máximo valor, ¿no? Con NutriFlick. Y en eso estamos. Ahora mismo hemos hecho 1 año. El balance del primer año es muy bueno. Es lo que esperábamos. Más o menos las previsiones se han cumplido. Y ahora la idea es poder consolidarlo y empezar a expandirlo pues también en otros países, pues como Colombia, Chile, Argentina, etcétera. Intentar un poco expandir la marca porque la gente está muy contenta con la plataforma, el contenido está gustando y también nuestra idea es poder incorporar nuevas cosas, ¿no? Como documentales, más herramientas, videorecetas. Bueno, estamos abriendo mucho más el equipo, contratando un nuevo personal, estamos en plena expansión para que esto realmente sea un proyecto grande, ¿no? Lo que queremos es crear una empresa sólida que se construya desde los cimientos para que esto, bueno, pues vaya cada vez a más y podamos seguir invirtiendo tiempo y dinero para que crezca muchísimo y que cada vez la plataforma pues sea más potente y podamos compararla pues con Netflix o podemos compararla con esto, ¿no? Que puedas entrar y encontrar tanto contenido pues que no te apetezca salir nunca, ¿no? Siempre te merezca la pena estar ahí dentro. Y luego, aparte, junto a mis socios, vamos a lanzar también otra empresa de formación que se llama CEAN, que es la abreviatura del Centro de Estudios Avanzados en Nutrición, donde a partir de CEAN empezaremos a comercializar, ya de hecho ya lo hemos empezado a hacer, cursos de certificación completos y grandes, ¿no? NutriFlick, digamos que va a ser un área más de vídeos cortos y de cosas más interactivas, y CEAN será un centro donde comercializaremos cursos de especialización, ¿no? Cursos de nutrición deportiva, cursos de patología digestiva, cursos de obesidad, todos certificados con avales universitarios y todo un poquito más académico, con certificaciones más largas, de 4 o 5 meses y con exámenes, algo más formal, ¿no? Algo más para el currículum, ¿no? Algo mucho más Claro. formal. Entonces, digamos que esas son las 2 líneas de trabajo. Con NutriFlick vamos a abarcar más la parte del día a día, ¿no? Como la Wikipedia, ¿no? De la consulta rápida.
y con CEAN lo que queremos abarcar es más esa parte de certificados y cursos potentes, ¿no? Cursos grandes, ¿no? Tendrán calidad un curso de gestión de consulta, bueno, un poco todo, ¿no? Y a partir de ahí, pues un poco estos son mis dos grandes proyectos digitales enfocados en la formación, más Nutriéndote, ¿no? Que al final es nuestra clínica, que abrimos también otra segunda clínica en Córdoba y bueno, que estamos también en expansión, con idea también de poder franquiciarlo y poder abrir un poquito esa línea de negocio también. Y bueno, con más ideas así que van saliendo, que se van poniendo en marcha, algunas no terminan de arrancar, otras sí, pero ahí estamos, ¿no? Con todo eso. Y así estamos, pues para 2021 tener una parte muy digital con todas las formaciones online para evitar esto justo que ha pasado, ¿no? Vivir solo del negocio presencial de la consulta. Claro, exactamente. Tienes muchos proyectos muy interesantes. Felicidades por todo lo que estás construyendo, Antonio. Eres una persona que admiro mucho. Digo, desde aquel primer correo que me contactaste, empecé rápidamente a ver de qué trataba todo esto y bueno, qué bueno que has podido sobrellevar a lo largo del tiempo todos tus emprendimientos y bueno, que lo mejor apenas viene, ¿no? Y van a venir cosas excelentes para cada uno de nosotros. Bueno, la admiración es mutua y yo sé que pues tú lo estás haciendo también igual de bien allí en México y ya lo que nos queda es poder desvirtualizarnos y poder hacer algún evento presencial. A mí me gustaría más allí para poder viajar, así que nada, lo que tenemos que hacer es un intercambio, poder hacer un evento en España para que vengas y otro en México. Seguro que sí. Estaremos ahí pendientes, ¿no? Y por supuesto seguir trabajando para que eso pueda pasar. Antonio, pues muchísimas gracias de verdad por tomarte este tiempo. Yo sé que ya es casi la 1 de la mañana allí, o si no es que ya es allí la 1. Muchísimas gracias, de verdad. Agradezco este tiempo. Espero que les haya gustado a todos los que estuvieron conectados y a los que van a verlo en retransmisión. Vamos a poner aquí también el enlace con las redes sociales de Antonio y también con el enlace a la plataforma de NutriFlick para que puedan probarla y que también se puedan dar la oportunidad de revisar contenido extraordinario que tienen. Antonio, muchísimas gracias, te agradezco. Nada, muchas gracias a ti, Antonio, tocayo. Muchas gracias por la invitación y nada, cualquier cosa ya sabes dónde encontrarme. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Abrazos a todos.